¿Qué harías si aquello que una vez destruyó tu vida apareciera de nuevo, parpadeando frente a ti desde una pantalla en la oscuridad, y tú fueras la única persona en el edificio que entendía lo que significaba? Ese era exactamente el lugar en el que se encontraba Rosalie Whittaker a las 12:43 del mediodía de la madrugada en el piso 47 sosteniendo un trapeador. La lluvia intensa se deslizaba por los altos ventanales de vidrio, lenta, indiferente, esa clase de lluvia de Seattle que no se disculpa. Rosalie empujaba su carrito de limpieza por el ala ejecutiva de operaciones técnicas, su uniforme gris pálido ligeramente arrugado en los codos, sus hombros cargando esa joroba particular de una mujer que había aprendido por las malas que ocupar espacio trae consecuencias. Tenía 29 años. Se movía en silencio. Mantenía la mirada baja. Para cualquiera que la observara, era simplemente la conserje, una chica tímida con uniforme gris, invisible por diseño. En realidad, era la nieta de alguien, la niña de Marta, la que solía quedarse dormida a los 13 años con diagramas de circuitos extendidos sobre la mesa de la cocina. Como otros niños, extendían historietas. Pero esa noche, en el piso 47 de Davenport Grid, nada de eso importaba. Un letrero en la puerta de vidrio lo decía sin rodeos. Letras negras, sin calidez. Personal de limpieza, no se detenga. No mire las pantallas. Nina Brooks apareció en el umbral antes de que Rosalie pudiera pasar. Traje negro impecable, ese tipo de postura que viene de años de decidir el valor de otras personas antes de que abran la boca. Señaló una tenue marca de agua cerca del zócalo, apenas visible, de esas cosas para notar las que harían falta una linterna y un rencor. A la gente le pagan por pensar ahí dentro, fría como el azulejo. A ti te pagan por asegurarte de que el piso refleje las luces. Rosalie asintió, se arrodilló, volvió a limpiar. Sin discutir, siguió adelante, las ruedas del carrito susurrando por el pasillo, y esa podría haber sido toda la velada. Habría terminado su turno, tomado el autobús 214 a casa, comido cereal de pie junto al fregadero, llamado a Marta por la mañana. Pero entonces pasó junto a la zona secundaria de servidores, y lo oyó, los ventiladores de enfriamiento. Un leve cambio en el ritmo, una vibración tan sutil que la mayoría de la gente la habría confundido con el edificio asentándose bajo la lluvia. Rosalie dejó de caminar. A través del cristal, un monitor lateral parpadeó. Parche heredado RW17 en cola. Apretó con fuerza el mango del trapeador. Los nudillos se le pusieron blancos. RW17, un parche que ella había escrito 3 años antes. Un parche pensado solo para pruebas en sandbox, nunca para producción en vivo. Y alguien acababa de ponerlo en vivo. Lo que hizo a continuación, sola en ese pasillo oscuro sin que nadie la viera, estaba a punto de cambiarlo todo. Pero primero, necesitas entender exactamente por qué estuvo a punto de no hacerlo en absoluto. 3 años es mucho tiempo para cargar con algo que no hiciste. Rosalie estaba frente al vidrio y el recuerdo llegó rápido, como siempre llegan los duros, sin llamar, sin cortesía. Tenía 26 años, era pasante de un subcontratista vinculado a Davenport Grid. Había pasado 4 meses identificando una falla de sincronización de carga en un sistema de automatización de red, trabajando en las pausas del almuerzo, trabajando por las noches, trazando diagramas en los márgenes de su cuaderno con el pequeño lápiz mecánico que Marta le había dado la Navidad anterior a que su padre enfermara. Había propuesto una solución, cuidadosa, segura. Había incorporado una capa de redundancia, ese tipo de precaución silenciosa que la mayoría omite porque ralentiza las cosas. Su supervisor de entonces, Caleb Hurst, había sonreído, asentido, dicho que era interesante. Luego se la quedó. Eliminó la capa de redundancia, apresuró la modificación para cumplir un plazo, y cuando la prueba falló frente a una sala llena de ingenieros senior. Él ya estaba listo. Su nombre ya escrito al final del informe del incidente. Ejecución de parche no autorizada. Rosalie Whittaker, pasante. Le entregaron el documento para que lo firmara. Tenía 26 años, sin título terminado. Había tenido que dejar la universidad después de que la enfermedad de su padre drenara todo lo que la familia tenía. Sin sindicato, sin abogado, sin nadie en el edificio que la mirara 2 veces. Así que lo firmó, porque cuando estás de pie en una sala llena de personas que ya decidieron lo que pasó, no discutes, sobrevives. Perdió el puesto. El antecedente la siguió.
Y pasó los siguientes 3 años aprendiendo que el mango de un trapeador no pide currículo. Ahora RW17 le parpadeaba desde una pantalla en el piso 47. El pecho se le apretó. La respiración le salió corta, no del todo pánico, pero lo bastante cerca como para reconocerlo. Apoyó la espalda contra el carrito y se obligó a pensar. La zona de amortiguación de mantenimiento adyacente a la sala secundaria de servidores. La conocía. Eli Turner, el jefe de mantenimiento del edificio, un hombre tranquilo que llevaba el mismo chaleco gris todos y cada uno de los días, una vez había pasado 20 minutos explicándole las autorizaciones de acceso por encima de un café de máquina expendedora. Eli le había dicho que la autorización de seguridad del personal de limpieza cubre riesgos físicos, sobrecalentamiento, riesgo de agua, umbral de incendio. Si los ventiladores están ciclando mal y las temperaturas están subiendo, eso entra en tu jurisdicción. El registro lo anotará como una anulación de seguridad, no como acceso no autorizado, pero úsalo solo si es realmente urgente. Lo había dicho como Marta decía las cosas, en voz baja, una sola vez, queriendo decir cada palabra. Rosalie miró el panel de la puerta. La interfaz de diagnóstico dentro de la zona de amortiguación era de solo lectura. Podía ver el estado del sistema sin tocar el núcleo. No pensaba hacerse la heroína. Solo necesitaba entender lo que estaba viendo. Acercó su tarjeta al lector y luego retiró la mano. Este sistema ya me destrozó la vida una vez. Abajo, en el estacionamiento, un auto negro entraba desde el aeropuerto. Samuel Davenport, director ejecutivo, principal accionista. El hombre cuyo nombre estaba en el edificio acababa de aterrizar desde Portland. Siempre volvía la noche anterior a una gran demostración. Siempre revisaba personalmente los registros nocturnos. Su asistente le había reenviado 3 alertas del monitor del sistema. Aún no las había abierto. En la guantera, junto a un cargador de teléfono de repuesto y un mapa de la ciudad que en realidad nunca había usado, había un único informe impreso, 12 páginas, el accidente de su prometida 3 años atrás, un sistema eléctrico inteligente de edificio, una advertencia de seguridad que alguien había archivado como de baja prioridad y había pasado por alto. Ella nunca regresó a casa. Él lo guardaba como algunas personas guardan ciertos objetos en la repisa de la chimenea, no para lamentarse, sino para recordar en qué puede convertirse una pequeña negligencia que se deja sin cuestionar. Mañana por la mañana, en menos de 8 horas, Davenport Grid presentaría una demostración en vivo de una red energética con IA ante el Concejo Municipal y socios inversionistas importantes. Un contrato por decenas de millones de dólares, el tipo de mañana que define la próxima década de una empresa. Los ventiladores de enfriamiento del piso 47 volvieron a cambiar de ritmo. Rosalie acercó su tarjeta al lector por segunda vez. Esta vez no retrocedió. La puerta se abrió. Lo que encontró en esa pantalla en los siguientes 4 minutos fue peor de lo que había temido. RW17 no simplemente había sido puesto en cola. Había sido incrustado sin sus capas de seguridad, sin sus comprobaciones de redundancia, directamente en una cadena de automatización en vivo programada para ejecutarse antes de la demostración de la mañana. Se quedó sentada muy quieta por un momento. Luego, silenciosamente y sin dramatismo, esta chica tímida que había pasado 3 años volviéndose invisible empezó a trabajar. No era una superheroína. Era una mujer con un pasado complicado y un problema crítico. Sola en una habitación oscura a la 1 de la madrugada. Y la decisión que tomó en los siguientes 60 segundos restauraría todo lo que había perdido o le costaría lo poco que le quedaba. La interfaz de solo lectura mostraba todo y todo estaba mal. RW17 no había sido integrado cuidadosamente. Lo habían soltado dentro de la nueva cadena de automatización como quien deja una herramienta prestada en un cajón sin comprobar si todavía funciona. Sin cuidado, con la confianza de una persona que cree que tiene un cargo demasiado alto como para equivocarse. Los sistemas de seguridad que ella había diseñado originalmente dentro del parche ya no estaban, no ajustados, eliminados, y toda la estructura había sido llevada a producción, programada para ejecutarse durante la demostración de la mañana frente al Concejo Municipal y los socios inversionistas sin redundancia y sin plan de respaldo. Las manos de Rosalie se quedaron muy quietas. Así se ponía cuando algo era serio. No temblorosa, no ruidosa, quieta.
¿Cómo se queda quieta una persona cuando sabe exactamente lo que está viendo? La carga térmica estaba subiendo en incrementos lentos y constantes. La cadena de resincronización estaba soportando la tensión como un viejo puente peatonal de madera soporta una carga pesada. Técnicamente aguantando, pero comunicando, un crujido a la vez. Que esta disposición no iba a durar. Pensó en la voz de Eli. El registro mostrará que es una anulación de seguridad, no acceso no autorizado. Pensó en Marta el domingo pasado por teléfono. Suenas cansada, cariño. ¿Del cansancio bueno o del otro? Rosalie no había respondido con sinceridad. Casi nunca lo hacía. Entonces dejó de pensar y empezó a trabajar. No tocó el sistema central. No excedió su autorización. Activó una anulación segura de mantenimiento, una función incorporada diseñada exactamente para este escenario. Usada cuando la carga térmica supera un umbral térmico y el equipo de mantenimiento necesita tiempo para responder. El sistema no tenía motivos para cuestionarla. El registro anotaría: anulación de mantenimiento, umbral térmico, autorización de seguridad de limpieza autorizada. La carga térmica empezó lenta, reacia, a ceder. Rosalie exhaló por la nariz. Esto les compra unas horas, susurró. Nada más. Pasos en el pasillo exterior, todo su cuerpo se tensó, ese viejo reflejo afinado en una sala de conferencias 3 años antes, cuando había entendido lo que estaba a punto de pasar y no había sido lo bastante rápida para impedirlo. Cerró la pantalla de diagnóstico. Ya estaba fuera de la puerta y avanzando por el corredor en segundos. Se fue rápido, no por culpa, sino por el instinto profundo, a nivel de hueso, de alguien a quien ya habían culpado injustamente y sabía que estar presente en el lugar equivocado en el momento equivocado se convierte en su propia clase de prueba. No se dio cuenta de que los registros permanecían. Cada entrada con marca de tiempo y esperando. Samuel Davenport llegó al piso 47 a las 6:22 de la mañana antes de que el equipo de ingeniería terminara su café. Su asistente había señalado el evento térmico nocturno, registrado como anulación de mantenimiento resuelta, algo rutinario en la superficie. Samuel sacó el metraje de seguridad del pasillo. Una mujer con uniforme gris de limpieza, pequeña, moviéndose rápido pero no corriendo. Hay una diferencia y él había aprendido a leerla. Entró en la zona de amortiguación a las 10:09 de la mañana. Estuvo dentro 7 minutos y 14 segundos. Cuando salió, las alertas térmicas del sistema secundario de servidores ya habían comenzado a bajar. Lo vio 2 veces, y luego una tercera. Su rostro estaba parcialmente girado fuera del ángulo de la cámara. Cabello oscuro recogido bajo. Sus manos se movían con la economía de alguien que sabía exactamente dónde estaba el problema. No buscando, no experimentando, sabiendo. ¿Quién es ella? Su asistente revisó los registros. Rosalie Whittaker, limpieza turno nocturno, 8 meses con la empresa. Samuel dejó la tableta, volvió a tomarla. Observó el momento en que ella acercó la tarjeta al lector y retrocedió, esperó, y luego la volvió a acercar. Dudó, dijo, más para sí mismo que para nadie. Señor. Comprendió el riesgo. Aún así entró. Una pausa. Saca su expediente laboral completo y saca el registro completo de mantenimiento de la noche. Cada entrada, no solo la que fue marcada. El expediente laboral era sencillo en la superficie. Trabajo previo por contrato a través de un subcontratista. Un título incompleto y un expediente disciplinario de hacía 4 años por un incidente de pasantía. Una mujer que, según las métricas estándar del piso 47, no tenía motivo alguno para estar cerca de una interfaz de diagnóstico. Lo que el expediente no explicaba, lo que nadie había conectado todavía, era que el identificador del parche en el registro nocturno, RW17, aparecía en aquel informe de incidente de hacía 4 años bajo un contexto totalmente distinto. Aparecía como el nombre de la cosa que ella supuestamente había manejado mal, la cosa que ella, de hecho, había escrito. Samuel leyó ambos documentos lado a lado. Su expresión no cambió, pero permaneció callado por un largo rato. Más abajo en el pasillo, en una oficina acristalada frente al horizonte, Caleb Hurst iba por su segunda taza de café cuando su asistente le reenvió el resumen del registro nocturno. Lo leyó por encima con la atención moderada de alguien que revisa informes de mantenimiento rutinarios. Luego vio el nombre del parche. Luego vio el registro de autorización debajo.
Luego, lentamente, con la inmovilidad específica de un hombre cuya versión cuidadosamente ordenada del pasado acaba de encontrarse con información nueva, se desplazó hasta el nombre del empleado. Dejó la taza de café. No volvió a levantarla. Rosalie había vuelto a casa en el autobús 214, había comido cereal de pie junto al fregadero y se había quedado dormida con el abrigo todavía puesto. No tenía idea de que a las 6:22 de la mañana de esa mañana, el director ejecutivo de Davenport Grid estaba viendo en repetición un clip de seguridad de 7 minutos y haciendo preguntas que no se habían hecho en 3 años. La llevaron arriba a las 8:15 de la mañana. Rosalie todavía llevaba su uniforme. Lo había planchado con cuidado el domingo anterior. Viejo hábito de Marta, que creía que planchar era una de las pocas cosas de la vida enteramente bajo tu control. Llevaba el cabello atado bajo. Las manos, enrojecidas por el trabajo nocturno de limpieza, las tenía a los lados. Había dormido 4 horas y se había comido media barra de granola en el trayecto del ascensor hacia arriba. El piso 47 se veía distinto a la luz del día, deliberado, costoso, el tipo de espacio que comunica sin decir una palabra, que ciertas personas pertenecen aquí y otras están de visita bajo condiciones específicas. Nina Brooks la esperaba junto a las puertas del ascensor. Una empleada de limpieza accedió a una zona de soporte en vivo la noche anterior a una demostración para la ciudad. Su tono era el tono de alguien que lee un veredicto que preparó de antemano. Eso es una exposición seria de responsabilidad. Rosalie no dijo nada. Había aprendido lentamente y a un costo real que en salas como esa, el silencio solía ser lo único que luego nadie podía tergiversar. Caleb Hurst estaba cerca de la ventana del fondo, tableta en mano. No la había mirado cuando entró. Luego, como si algo en la sala hubiera cambiado, levantó la vista. Su expresión se mantuvo compuesta, pero algo se movió detrás de sus ojos. El parpadeo particular de un hombre que acaba de confirmar algo que esperaba no confirmar. Samuel estaba de pie en el centro de la sala, con un marcador de pizarra blanca en una mano. La miró como una persona mira un problema que todavía no ha resuelto. Ni con hostilidad ni con calidez, con atención. Si tocaste mi sistema, dijo, explica exactamente por qué. La disculpa ya tenía medio camino recorrido por la garganta de Rosalie. Pulida por años de práctica. Se la tragó. Entonces Na dijo en voz baja, pero con precisión, esto es lo que pasa cuando la gente trabaja por encima de su posición. Algo cambió en el pecho de Rosalie, silenciosamente, como una puerta que decide abrirse tras una larga deliberación. Extendió la mano para pedir el marcador. Samuel, después de un momento, se lo dio. Se volvió hacia la pizarra. Dibujó como dibuja alguien que se ha explicado la misma lógica a sí misma 1000 veces. Sola en habitaciones silenciosas sin público, un punto de control de sincronización, un bucle de retroalimentación, el lugar preciso donde RW17 había sido incrustado sin su arquitectura de seguridad, y la cascada de fallos que habría seguido a media mañana. No excedí mi autorización, dijo. Su voz era firme. Activé una anulación segura de mantenimiento para retrasar el ciclo de ejecución. Una acción autorizada bajo la autorización de seguridad del personal de limpieza cuando se superan los umbrales térmicos. No intenté una reparación. Le compré tiempo a su equipo para abordar el problema real antes de que comenzara la demostración. Silencio. Samuel estudió el diagrama. Su mandíbula se movió apenas. El movimiento silencioso de un pensamiento trabajado con cuidado. Luego, ¿cómo conoces esa designación del parche? Rosalie se volvió desde la pizarra. Miró a Caleb directamente, sin inmutarse. Por primera vez desde que entró en la sala, por primera vez en 3 años, porque yo escribí la versión original, dijo, la segura, la que todavía tenía la capa de redundancia. La sala contuvo el aliento. Él y Turner estaba de pie cerca de la puerta. Samuel le había pedido que subiera en silencio, sin explicación. Estudió el diagrama de la pizarra con la paciencia cuidadosa de un hombre que había pasado 30 años aprendiendo a leer sistemas de la manera en que otros leen rostros. Ella no reconstruyó esto a base de conjeturas. Dijo él y, quien dibujó esto entendía la lógica original desde dentro. Entonces habló Caleb, suave, medido, ensayado. Era una desviación disfrazada, se aclara la garganta, de aclaración. El parche pasó por múltiples equipos. El proceso de modificación quedó completamente documentado.
El incidente de la pasante de hace años fue un asunto totalmente aparte. Tengo el historial de versiones del parche. Samuel dijo, no en voz alta. No lo necesitaba. Nuestro departamento de registros conservó los archivos del subcontratista como parte de la adquisición. La versión registrada bajo su nombre y la versión que realmente se ejecutó en la prueba fallida no son el mismo documento. Una pausa que duró exactamente lo suficiente. La capa de seguridad del original fue eliminada después de que ella lo entregó. La mano de Caleb, que aún sostenía la tableta, no se movió. No dijo nada. La sala tenía la cualidad específica de un espacio en el que algo acaba de quedar reordenado para siempre. Samuel volvió a mirar a Rosalie solo por un momento. Breve, contenido, pero inconfundible. Algo en su expresión cambió. No lástima, no simpatía fingida. Algo mucho más valioso que cualquiera de las dos, reconocimiento. Yo sé lo que escribí, dijo Rosalie, mirando la pizarra. Su voz era baja. Incluso lo he sabido durante 3 años. Eso fue todo lo que dijo. Fue suficiente. Había entrado en esa sala como la empleada de limpieza que había accedido a una zona restringida. La estaba dejando como algo que el piso 47 no había previsto, la única persona en el edificio que podía explicar paso a paso exactamente qué estaba a punto de salir mal y exactamente cómo detenerlo. Pero primero, alguien iba a intentar una vez más asegurarse de que no tuviera esa oportunidad. Samuel no la declaró una heroína. Eso era lo que Rosalie pensaría más tarde en el autobús de regreso a casa, de pie junto al fregadero. No abrió los brazos ni anunció nada. Simplemente dijo, el historial de versiones no coincide. Y luego siguió adelante, que es lo que hace la gente decidida cuando la verdad cae y una crisis todavía está en curso. Asesorarás desde la sala de guerra, le dijo. Todo cambio propuesto pasa primero por Sandbox, luego por pruebas parciales en producción con mi aprobación. No habrá acceso directo al sistema hasta que cada etapa quede aprobada. La objeción de Na llegó de inmediato. Lenguaje de procesos, exposición legal, el riesgo de sentar un precedente. Samuel la miró con la calma de un hombre que ya había tomado su decisión. Un proceso que protege la reputación por encima de la verdad no es disciplina, dijo. Es decadencia. Na no tuvo nada que añadir. A Rosalie le dieron una laptop de invitada, acceso de solo lectura mejorado y la última silla de la mesa, una plegable cerca del fondo de la sala de guerra. No buscó atención. Tomó notas. Hizo 2 preguntas, específicas, estructurales, del tipo que hace que los ingenieros se detengan y vuelvan a examinar decisiones que creían ya resueltas. Samuel la observó desde el otro lado de la sala. No era obvio al hacerlo. A media mañana, en medio del caos de 4 ingenieros discutiendo por una secuencia de pruebas, Rosalie fue a tomar su taza de café y falló. Se volcó, se derramó sobre su bloc de notas. 3 páginas de taquigrafía cuidadosa se desdibujaron en suaves vetas grises. Ella lo miró con la calma de una persona que ha perdido suficientes cosas como para volverse filosófica sobre las pequeñas. Una taza de té caliente apareció en el borde de su espacio de trabajo. Samuel la había dejado ahí sin anunciarse, ya a 2 pasos de distancia. No tienes que disculparte, dijo, sin darse vuelta, por entender algo que mi equipo pasó por alto. Ella envolvió la taza con ambas manos, el calor real contra sus palmas agrietadas, y volvió a sus notas. La primera etapa de pruebas, tarde esa tarde, mostró que la corrección se mantenía. Rosalie propuso la siguiente etapa, un parche estructurado que abordaba el problema de sincronización de raíz, no solo sus síntomas. Los ingenieros se mostraron escépticos, no con mala intención. Simplemente eran personas acostumbradas a que el papeleo llegara antes que la persona. Pero los datos de diagnóstico eran lo que eran. Los números no tienen opiniones sobre quién los escribió. Samuel estaba revisando su propuesta cuando su asistente apareció en la puerta. Expresión cuidadosamente neutral. La mirada que lleva la gente cuando trae algo que cambiará la temperatura de la sala. Señor, hay algo en el canal de liderazgo que necesita ver. Lo leyó una vez, y luego otra. El antiguo informe del incidente, de hacía 4 años. La firma de Rosalie al pie, circulando silenciosamente por el hilo de liderazgo. Senior. Sin contexto, sin mención de la comparación de archivos que él ya había revisado esa mañana, solo su nombre y la palabra no autorizado.
soltado en un hilo donde la demostración ante el Concejo Municipal seguía siendo una cuestión abierta. Alguien había buscado deliberadamente en el pasado y lo había usado como arma. Rosalie fue retirada de la sala de guerra dentro de la hora. Recogió su laptop de invitada, su bloc de notas arruinado y la taza de té, todavía medio llena. Se sentó en el vestíbulo durante 11 minutos. Luego tomó el ascensor y volvió a subir. Alguien había apostado a que su pasado la silenciaría por segunda vez. Lo que no habían previsto era que el mismo movimiento, hecho frente a Samuel Davenport, estaba a punto de abrir todas las puertas cerradas del edificio. Samuel cerró cada punto de acceso externo y abrió el archivo completo de registros privilegiados a las 4:47 de la madrugada de la tarde. Lo hizo solo, sin anuncios. Se sentó con 2 pantallas y una taza de café. Se olvidó de beberla, revisando los registros como alguien revisa viejas cartas encontradas en el ático. Cuidadosamente, sin apresurarse, Rosalie lo encontró allí. Su credencial de invitada aún no había sido desactivada formalmente. Entró sosteniendo la taza de té medio llena como una mujer que había tomado una decisión en el trayecto del ascensor y no pensaba reconsiderarla ahora. «Deme 7 minutos con el historial de reversión», dijo. «Si me equivoco, me iré por mi cuenta». Él la miró durante un largo momento, luego se apartó de la segunda pantalla. A ella le tomó 4 minutos. El comando de reversión llevaba a una cuenta de alta autorización, limpia, sin prisa, del tipo que deja a alguien que confía en que nadie mirará con suficiente atención como para seguirle el rastro. Llevaba a Caleb Hurst. Su defensa fue inmediata y pulida. Protocolo de automatización, procedimiento estándar de reversión. Estaba entrenado para esto. La fluidez, el aire de competencia, la insinuación de que quien preguntaba simplemente no entendía cómo funcionaban las cosas a este nivel. Samuel abrió la comparación de marcas de tiempo. El ingeniero junior cuyas credenciales aparecían en el registro había estado en una reunión con un cliente durante esa ventana exacta. Sus credenciales habían sido usadas, pero no por él. El mismo patrón, pasado y presente. Una estructura de sistema para hacer responsable a otra persona. La defensa se derrumbó sin drama. Sin gritos, solo datos colocados uno al lado del otro. Samuel abrió la línea de conferencia. Dijo simplemente, «Estamos listos para proceder». Rosalie dio un paso hacia la interfaz principal. Las manos todavía le temblaban. Le habían estado temblando desde la 1 de la madrugada. Ya había hecho las paces con eso. Su voz era firme. Algunas cosas se sostienen aunque otras no. Verificó la rama de reversión, aisló el punto de control falso, restauró la secuencia de confirmación de carga paso a paso, narrando cada acción para que nadie en la sala la siguiera solo por confianza. La carga se disparó. Un ingeniero sugirió abortar. Samuel miró a Rosalie en silencio. «Si dejo que esto siga, lo respaldas». Ella observó los números alcanzar el umbral que había calculado. «Respaldo la corrección», dijo, «no a las personas que la enterraron». El sistema se estabilizó a las 6:19 de la tarde. Caleb Hurst fue suspendido antes de que el edificio se vaciara, despedido la semana siguiente, remitido al Comité de Ética por manipulación de procesos, falsificación de registros y apropiación indebida del trabajo documentado de una empleada junior a lo largo de 3 años. Nina Brooks fue despedida por ocultar violaciones operativas y fomentar un lugar de trabajo donde la credencial se utilizaba como arma. A ninguno lo deshizo la mala suerte. Quedaron expuestos por los sistemas en los que confiaban para protegerlos. Los procesos lo recuerdan todo, incluso cuando las personas eligen olvidar. 3 semanas después, apareció una placa con nombre en una puerta del piso 32. Rosalie Whittaker, analista de confiabilidad de sistemas. Letras pequeñas, una placa sencilla, del tipo que no anuncia nada. Simplemente declara lo que es. Ellie Turner pasó junto a ella camino al corredor de mantenimiento. Se detuvo, la leyó, asintió una vez, el asentimiento silencioso de un hombre que ha esperado mucho tiempo para ver que algo caiga en el lugar correcto. Marta subió desde los suburbios un sábado, con su buen cardigan, el azul, reservado para la iglesia y las ocasiones que merecían el mismo respeto. Tocó la placa con el nombre y se quedó allí de pie sin hablar. «Llevaste ese viejo informe como una piedra en el bolsillo del abrigo durante 3 años», dijo. «Me alegra que lo hayas soltado». Rosalie se apoyó en el marco de la puerta. Afuera, Seattle estaba haciendo lo suyo de finales de octubre.
Luz dorada en la tarde, cálida y breve. Se va antes de que termines de leerla del todo. Casi no volví a subir, dijo. Marta asintió. Pero lo hiciste. Eso fue todo. Fue suficiente. Una tarde, Samuel encontró a Rosalie en la azotea. Técnicamente no estaba abierta a los empleados, él tenía llave. Ella estaba mirando las luces de la ciudad extendidas suavemente sobre el agua después de la lluvia. Él le tendió el marcador de pizarra blanca. El mismo de la sala de conferencias. La primera vez que te di esto, dijo, fue una prueba. Lo sé, esta noche no lo es. Ella inclinó la cabeza. ¿Entonces qué es? Algo en su expresión cambió apenas lo suficiente. Cena, dijo. No con el director ejecutivo, con Samuel. Ella lo miró durante un largo momento, luego tomó el marcador. Pasé mucho tiempo intentando que no me vieran, dijo. Un respiro, suave, como algo que se deja con cuidado. Quizá ya terminé con eso. Caminan juntos por la azotea. No cerca, todavía no, pero ya no a la cuidadosa distancia de dos personas gestionando lo que sienten, de la protección a la posibilidad. Y eso, por ahora, era exactamente suficiente. Esta historia nos deja con algo más silencioso que una lección, más parecido a un pequeño empujón de un vecino de confianza mientras toman café en el porche trasero. Si alguien alguna vez puso su nombre en tu trabajo, su error en tu expediente, o su versión de los hechos en lugar de la tuya, no tienes que anunciarlo al mundo, pero tampoco dejes que sea la última palabra. Saca el viejo cuaderno, anota lo que realmente hiciste, lo que realmente dijiste, lo que realmente sabías. Ponle fecha, guárdalo. La verdad no caduca. Y si has estado empequeñeciéndote en una habitación que nunca mereció tu presencia completa, ya sea una mesa familiar, un comité de iglesia, o simplemente tu propia cocina a las 7 de la mañana. Considera esto. Rosalie no recuperó su vida siendo más ruidosa. La recuperó negándose, una tarde silenciosa a alejarse de lo que sabía que era verdad. Nunca fue invisible. La gente simplemente había sido entrenada para no mirar. Esta historia fue escrita por un humano con la IA como compañera. Nació de un deseo muy simple de despertar la bondad persistente en cada corazón y de recordarnos suavemente que, por muy accidentada que se vuelva la vida, siempre hay momentos hermosos y pequeños milagros esperando en silencio a que abramos el corazón y los abracemos.